Mi nombre es Alfonso Castellano y yo les voy a estar explicando la conducta humana desde la perspectiva de las disciplinas de la reflexología, el psicoanálisis, la psicología de Gestalt y el conductismo. Por su parte, la reflexología, tenemos que esta se originó en la antigua Grecia, con los pensamientos de Aristóteles sobre lo que fueron los estímulos y las reacciones. Principalmente, él observó lo que era el hambre y cuando el hombre tenía sed, siendo el estímulo el hambre y la reacción que estos reflejaban el buscar satisfacer esa necesidad, ya sea tomando agua o buscando comida. Por su parte, esto no quedó tan claro sino hasta los experimentos de Ivan Pavlov en lo que fue el condicionamiento clásico, es decir, el cómo se asociaba un estímulo condicionado a un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada. Él estaba estudiando originalmente lo que era la segregación en los animales y notó que los perros comenzaban a salivar no solamente con la presencia de la comida, sino también con el olor de la misma e incluso con escuchar los pasos de las personas que los iban a alimentar. De tal manera, él formuló el siguiente experimento. Observó que cuando estaban en presencia de la comida los perros salivaban. Por lo tanto, comenzó a sonar una campana en el momento en que producían la salivación por la comida, es decir, siendo esta campana lo que es el estímulo condicionado, y siendo lo que es la comida el estímulo incondicionado. Por tanto, la respuesta incondicionada de los perros era el hambre y la salivación. Con el tiempo pasó a ser también la respuesta condicionada lo que es la campana, es decir, asociaban lo que era la campana con la comida, de forma que cuando sonaba la campana, aunque no tuviesen la comida, comenzaban a salivar. Esto fue estudiado más a fondo en lo que fue el conductismo, es decir, se pasó de lo que fue el condicionamiento clásico a lo que es el condicionamiento operante de Skinner, el cual aportó lo que fueron los términos de refuerzo positivo, refuerzo negativo y lo que es el castigo. Un ejemplo de esto que se puede observar muy en la vida cotidiana es cuando un niño tiene malas notas y los padres le pegan por sacar esas malas notas, es decir, se utiliza un castigo y un refuerzo negativo para corregir y modificar la conducta. Por su parte, lo contrario es el refuerzo positivo, en el cual si tuviese una buena nota se le recompensa con algún chocolate o dándole ciertos permisos sobre algo, como por ejemplo comprarle un videojuego. De esta manera vemos cómo se incentiva ese tipo de comportamiento. Un dato a destacar es que el conductismo estudiaba únicamente los estímulos que ellos podían observar, es decir, no tenían en cuenta conceptos como el que era de la psique o las emociones, sino que estudiaban únicamente las acciones que ellos veían. Tanto el conductismo como la reflexología le otorgaron a la psicología lo que fue el enfoque experimental, ya que ellos buscaban estudiar los mecanismos internos del cerebro que interpretan nuestras percepciones y nuestros estímulos y reflejaban las respuestas en las reacciones. Por su parte, pasamos también a lo que es el psicoanálisis, el cual sí tuvo en cuenta lo que era la psique, es decir, que tuvo en cuenta el inconsciente de las personas y cómo los sentimientos y las emociones diarias podían acumularse en esta y reflejarse en lo que era la superficie. Los estudios de Sigmund Freud llevaron a lo que hoy conocemos como la terapia del psicoanálisis, en el cual el psicólogo va estudiando los sentimientos y las emociones de las personas, o dicho de otra manera, cavando en el interior de esta, para poder llegar al origen de lo que son las emociones o las acciones que ésta está expresando. Para estos estudios tenemos que Sigmund Freud utilizó los conceptos del yo, el ego y el superego, y fue estudiando las emociones de las personas para entender por qué éstas se comportaban como se comportaban, es decir, diferentes estímulos pero que las afectaban a niveles emocionales. Es por eso que hoy en día sabemos que si una persona fuese, por ejemplo, testigo de un asesinato brutal, esta reflejaría conductas de violencia a lo largo de su vida como una forma de desahogo o de reproducir ese estímulo al que fue condicionado. Y por último tenemos lo que es la psicología del Gestalt. La psicología del Gestalt tiene en cuenta las condiciones y los estímulos del entorno, pero de una realidad dinámica, es decir, que el aprendizaje, la memoria y la comunicación con otras personas aportan en nosotros experiencias que van cambiando nuestra realidad o lo que nosotros consideramos como realidad, y esta se basa en una terapia más positiva, es decir, en el que se tienen en cuenta las personas como individuos únicos e irrepetibles y se van desarrollando sus capacidades personales. Entonces tenemos como la psicología a lo largo de la historia ha ido estudiando lo que es la conducta humana, intentando entender los diferentes estímulos que originan en nosotros
una gran cantidad de raciones. Muchas gracias.